Vamos entonces a meternos en el tema de la ley de alquileres. Tenemos a Fernando Álvarez de Celis, director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano. Fernando, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Creo que ya lo vimos tantas veces y hablamos. A ver, en principio, ¿qué expectación tiene esta nueva ley de alquileres? Bueno, por un lado, sigue vigente los 3 años del contrato de alquiler. O sea, el proyecto que había presentado la oposición era por 2 años, había pasado al Senado, el Senado volvió a 3 años, con lo cual hoy los contratos se tienen que hacer por 3 años. Okay. El otro tema era la actualización. La actualización era por 1 año y con un índice que se llama ICL, que era cerca de la inflación. Y la oposición quería un índice cada 4 meses y arreglado entre las partes. El Senado lo cambió y la ley que salió es por 6 meses y por un índice que se llama índice casa propia, que está muy por debajo de la inflación. O sea que es un índice que beneficia claramente a los inquilinos. ¿Y ese índice surge de qué cuenta, si se puede explicar fácilmente? Sí, no es tan fácil de explicar. Ah, ok. Entonces... Pero es el que hizo el Ministerio de Hábitat para los planes Procrear. Okay. Cuando vos compras una casa al Estado, hay un índice que es muy beneficioso para el que tiene esa vivienda. Bueno, ese índice, que de hecho ya está publicado hasta el mes de noviembre, porque lo que tiene respecto a los otros índices es que saca la inflación y los sueldos y con eso lo lleva 3 meses para adelante, con lo cual te permite ya saber qué va a ser en los próximos 3 meses. De hecho, si vos tomás el cálculo hasta noviembre, en los 6 meses, te da que hay un 40%, donde la inflación va a estar arriba del 90%. O sea que está muy beneficioso para el inquilino. Esto, obviamente los propietarios no están tan contentos con esta norma. Igual te clava un 40%. O sea, el tema es, Sí. Lo beneficioso es hasta la mitad. Sí. Respecto a inflación y salario, que es el cálculo que se hace. Y después lo otro que ya estaba reglamentado, pero se puso más énfasis, es el tema de los pesos. Digamos que no se puede ni siquiera publicar en pesos. Antes los contratos en verdad no se pueden hacer en dólares de alquiler permanente, pero se arreglaban en dólares o se publicaban en dólares. Hoy está prohibido. Lo que no salió todavía reglamentado es quién es la autoridad de aplicación que debe regular. Debería ser la Secretaría de Defensa de la Competencia, pero ya lo era antes y no lo hacía. Con lo cual ahí también hay un gris. De hecho, los inquilinos pidieron audiencia con el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, Desarrollo Humano y Hábitat, y no lo han, y no era la autoridad de aplicación. Con lo cual ahí también quedó un gris de quién es el que va a aplicar toda esta norma. Fernando, yo siento que se le pone mucho énfasis a qué pasa en la ley, si sale la ley, no sale la ley, pero la mayoría de los contratos son por fuera de la ley. Entonces, si no se empieza a traer lo que está fuera adentro de la ley, ¿para qué me sirve la nueva ley? Bueno, lo hablábamos la vez pasada con el tema de la cantidad de contratos por fuera de la ley y uno lo que ve es que más del 60-70% de los contratos se están haciendo por fuera de la ley y un tema que sí se ha acentuado últimamente es el tema de alquiler directo. O sea, las inmobiliarias fueron los grandes perjudicados de esta ley porque los propietarios empiezan a tener menos rentabilidad, a buscar inquilinos más seguros. Entonces, en eso empiezan a buscar dueño directo, empiezan a hacer contratos por 2 años por fuera de esta ley, empiezan a hacer actualizaciones donde el inquilino y el propietario arreglan entre ellos, porque el inquilino también siente que no consigue casas. Obviamente hay mucho menos oferta que hace un tiempo. Creemos que esta ley no va a ayudar a que aumente la oferta, sino que va a estabilizar, digamos, muchos La que ya está. La que ya está. Y los propietarios que dicen, ya que lo tengo, lo quiero alquilar y bueno, lo alquilo al precio que puedo y tratan de sacar el mayor beneficio en este contexto. Una aclaración, Fernando, que se puede hacer es que a partir de que se promulga esta ley, ya los nuevos contratos que se harían en el marco, obviamente, no los que están por fuera de la ley, sino los que se van a hacer a partir de ahora y que están dentro de este marco, van a ser con estas reglas nuevas, ¿no? Pero los contratos vigentes siguen con la ley anterior. Exactamente, eso no cambia. Si uno firmó un contrato hace una semana con la ley anterior, no va a cambiar, digamos, en eso a partir de hoy. Hoy sí, el que firma un contrato va a estar. Y después el otro tema que surge es el tema de algunos beneficios a impuestos a las ganancias y monotributistas y el monotributo para los propietarios. Pero acá también, el otro día conseguimos los datos, en la Ciudad de Buenos Aires hay 600.000 departamentos en alquiler aproximadamente y en la FIP hay declarado 43.000 contratos, con lo cual es menos del 10% de los departamentos están hoy Perdón, ese número, me perdí. Sí. En Cava hay 600.000 departamentos. Según el censo, 2021. En alquiler. En alquiler, sí. O alquilados, digamos. Alquilados. Sí. Alquilados. Y 43.000 contratos. Y según el último dato de mayo del 2023 de la FIP, contratos de alquiler que tienen que sí o sí, digamos, la regulación dice que tiene que estar en la FIP, hay 43.000.
Hablábamos antes de varias problemáticas, ¿no? Hay con este tema. Una tenía que ver con esto de los propietarios decían que estaban a veces muy desamparados ante la ley cuando un inquilino dejaba de pagar y no se lo podía desalojar. Y eran años hasta que la justicia podía accionar sobre esa persona que estaba de alguna manera ocupando esa propiedad que pasaba a ser ya no redituable para el dueño, que muchas veces se las entregaban en muy malas condiciones. Y vos me decías, sí, pero igual con esta ley eso no cambia nada, sigue todo igual. Eso no cambia y como eso está federalizado, digamos, cada provincia, por eso los diputados y senadores no quisieron actuar sobre ese tema, porque eso está en cada provincia. De hecho, hay algunas provincias que dicen que en menos de 6 meses o hasta 3 meses el inquilino que no paga es sacado y en otras provincias duran 2 años. O sea, depende mucho de cada provincia en Argentina. La Ciudad de Buenos Aires está entre 6 meses y 2 años, digamos, respecto al caso. Digo, ahí actúa la justicia si hay menores y demás. Pero es un tema, obviamente, que influye mucho en esto. Y lo que sí la ley ya había sacado y no se modificó es el tema de las garantías. Hoy no solamente hay que mostrar, digamos, la propiedad de un familiar que queda como garantía, sino que hay seguros, de cauciones y demás que hace mucho más fácil. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires tiene una línea de crédito que te permite sacar un seguro de caución para pagar la garantía. Históricamente se hablaba de que la cantidad de meses en términos de dinero para entrar a un departamento es de 5. Más o menos se decía 2 de anticipo, ¿qué era? 2 de anticipo, Sí, 1 de garantía, depósito. 2 de comisión. ¿Hoy cómo es? Hoy está 1 de depósito, 1 de garantía y 1 de la inmobiliaria. Si tiene inmobiliaria son 3 meses. O sea, eso también bajó en la ley anterior. Eso ya bajó en el 2018. ¿El de depósito es a mes actual de inicio del A mes contrato o al mes 36? A mes actual de inicio del Actual. contrato. Sí. De hecho, ahí también hay todo un lío que ya la ley lo aclara, que hay que devolverlo porque también se lo quedaban los propietarios un tiempo, digamos. Bueno, Claro, la verdad 6 que meses, el 2 mes de meses depósito, tardaban. sí, el mes de depósito no vuelve al inquilino. Tiene que volver. Me ha pasado de alquilar en otro momento y la verdad que el mes de... Claro, por eso, como no el mes de volvía... depósito, y yo era inquilino, pintaba, me mantenía todo, compraba los cueritos, lo cambiaba. La verdad que no me volvió nunca el mes de anticipo. Por eso, pero eso está más reglamentado para que vuelva más fácil. Y después otro tema también es el tema que ya estaba en la ley anterior, pero no se modifica, de las expensas entre ordinarias y extraordinarias, que siempre había un lío, qué te tocaba pagar y qué no. Eso está bastante bien dividido, qué le toca al propietario y qué le toca al inquilino. ¿Qué le tocaría ahora con esta ley? No, con esta ley, que sigue igual que la del 2018, todo lo que sean cuestiones del edificio estructurales le toca al propietario y cuestiones de limpieza y demás le toca al inquilino. O sea, todo lo que es estructural le toca al propietario. Ahí aparecerán nuevas rigideces, imagino, porque las expensas están diferenciadas, pero hay veces que... Bueno, siempre ese gris. Y la siempre administración en el medio, Tal cual. es como un tema, ¿no? También Ese es un eso. tema, y aparte con el encarecimiento que hay, el otro día había unos datos que decían que en la Ciudad de Buenos Aires más del 20% de los inquilinos no están pagando las expensas, con lo cual ahí también tenés un tema, La mora. digamos, de dificultad económica. Digamos, esto también... La deuda le queda al dueño. Exactamente, pero que tenía que ver un poco con lo que venimos hablando, que más allá de la ley, hoy pagar un alquiler es el 50% de lo que ganás. Con lo cual ahí ¿Sigue siendo ese número? Sí, sí, ya, no, es más, te diría que Claro, está más pues, arriba. ese- 50 era la otra vez que vinimos, pero hoy Claro. tendría que decir que mucho más arriba de ese 50%. Fernando, hay números de... A ver, tal vez me estoy metiendo en una porción, en un porción de torta muy extraño. ¿Qué porcentaje de alquileres son de primer alquiler? ¿Cuántos de familia? ¿Cuántos, no sé, de decir que se juntan entre 2 o 3 personas adolescentes? Yo digo, pues me toca a mí, en donde yo le digo a mi hijo, yo ya sé que te querés ir a vivir solo. Digo, yo también me fui a vivir solo en algún momento. Digo, pero mirá, inspeccioná, fijate, tal vez hiciste con otra persona, pero bueno, como el primer alquiler, ¿no? Mira, no tengo ese dato, lo que te puedo decir es que en la Ciudad de Buenos Aires, según el censo, el 40% de los alquileres son unifamiliares, gente que vive sola. Y de ese 40%, te diría que el 70% es jóvenes menores de 40 años. Con lo cual ahí tenés, digamos, un porcentaje muy alto. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires tuvo un proceso de aumento de alquiler entre censo y censo. O sea, cuando uno ve la Ciudad de Buenos Aires, sigue teniendo 3 millones de habitantes, pero en el año 2000 tenía el 15% de inquilinos y hoy tiene el 40% de inquilinos. Con lo cual, toda la construcción que uno ve, el 80% de esa construcción que uno ve termina siendo para el mercado de alquiler. No quiere decir que el propietario la hizo para alquiler, sino que la hizo sobre todo para renta inmobiliaria, pero la pone en alquiler por esta cuestión de no tenerlo vacío. Hoy eso está teniendo un poco en crisis y después aparece obviamente lo que ya hablamos varias veces, el alquiler temporario, que en la Ciudad de Buenos Aires ya está por arriba de 70.000, el último chequeo que hicimos hace un mes, daba 70.000 alquileres temporarios en la Ciudad de Buenos Aires, más de un 15% de esto que se alquilaba permanentemente. Fernando, por último,
los 5 candidatos a presidente, en algún momento dieron, no digo de la ley de ahora porque es de hoy, pero hay una certidumbre con respecto, yo firmo un contrato mañana, hay una certidumbre de ley, de decir, bueno, mira, esto al menos va a continuar de esta manera. Buena pregunta, porque tiene un poco que ver con lo que dijiste antes de los romanos y cómo va cambiando el humor social. Tiene un poco que ver con esto, porque Massa en el mes de mayo dijo hay que derogar la ley para que los propietarios y los inquilinos negocien entre ellos y sea 2 años. O sea, esto fue Massa. En mayo. El propio partido que representa a Massa votó todo lo contrario actualmente. Tanto Patricia Bullrich como Milei dicen derogar la ley. Con lo cual, ahí, digamos, de hecho presentaron proyecto y lo votaron en diputado. Y el caso de la izquierda, Miriam Bregman, es mucho más dura, si bien apoyó al oficialismo, digamos, para que sea 3 años, pero pide mucha más regulación por parte de las propietarias. Con lo cual, es posible, digo, no, esto es futurología, es posible que si gane, no gane Massa, gane, digamos, Milei o Patricia Bullrich, haya un cambio en esta norma, siendo mucho más liberal en el sentido de que haya acuerdos propietarios, como fue históricamente la Argentina en eso. Obviamente que los inquilinos se han quejado históricamente, por eso salió esta ley, pero bueno, esta ley generó cosas que no se esperaban, como que los propietarios empezaran a sacar los departamentos o pusieran. Y después Se fue de las manos. Exactamente. Y con una inflación que también es imposible una ley, esto vos decías, poner el pan a 10 pesos. Bueno, alguien quiso decir cada un año, y es muy difícil una inflación, de hecho, cada 6 meses. Y si la inflación sigue siendo, o sea, el INDEC publica hoy una vez por semana la inflación. Claro. Y a vos como inquilino te dicen, o como propietario, tenés un bien que lo alquilás y te dicen cada 6 meses te van a poder con un índice que encima es medio raro. Entonces, hay mucha desfasaje entre la ley y lo que pasa en la realidad. Y la realidad es que la gente necesita seguir viviendo y ahí hay mucho acuerdo por fuera de la ley entre propietarios e inquilinos. Fernando, mil gracias por tomar el tiempo de venir con nosotros. No, por favor. Muy bien.